están? Bueno, ¿Cómo estás? en caso de emergencia, es mi trabajo hoy introducir al fogón. Esperemos que llegue más gente, porque bueno, permítame presentarme para María de Lourdes Santiago y Nerón. Soy la esposa de Néstor Fantini, quien es normalmente el organizador del fogón junto con Mariano Sarabia, pero como él tuvo que viajar, me dejó todas las instrucciones para que yo iniciara esto y después le transfiera el mando a los que están siempre en este espacio. Am, bueno, Y Mariano está en Cuba, entonces si no por puedo eso me entrar, dijo. Por eso me dijo, si es que por ahí hay alguna cuestión, ¿no es cierto?, de que no se pueda comunicar, entonces obviamente me tocaba a mí hacer la introducción, pero qué bueno que tú eres la primera en estar allí, me refiero a María de Lourdes, ¿no es cierto?, que no hay que estar, ¿no es cierto?, explicándole a todos los demás lo que va a pasar aquí. No sé si habrá alguien más para que quiera entrar, porque tengo que estar mirando aquí a, a los participantes. sí, como hoy acá es un feriado, a lo mejor tenemos Exacto, ese es menos el gente. tema, de que hoy es un feriado y mucha gente de acá, por lo menos, ¿no es cierto?, están en otro lado. Lo que no encuentro es, bueno, ahí entró alguien más. Ahí estamos, Miguel Ángel Mori. ¿Dónde está para hacer entrar a los participantes en caso que haya alguien más? A ver, estoy tratando de entender todo esto. Acá está, ya lo encontré. Bien. Bueno, Gracias, Cecilia. hasta ahora marcha todo bien. Hasta ahora no va nada mal. ¿Ok? O sea, voy a cobrar entonces. Ay, Ustedes yo están logré. en Los Ángeles. ¿Cómo? Ustedes están en Los Ángeles. Sí, estamos en Los Ángeles, correcto, sí. Sí, por eso es que, bueno, ahí en Puerto Rico y también celebran ¿Tú estás en Puerto Rico? Sí, Y hoy también celebran el Día de la Independencia. alguna gente. Ya, no sé de qué independencia, pero bueno, en fin, aquí estamos. Ok, ahí está la gente entrando. Hola, Eh, Miguel Ángel. Miguel Ángel, Hola, Máximo, Máximo. Francisco. Recién estaba mi amiga de Chile, Isvara, pero ahora no la veo más. Bueno, hasta ahora los que se ven son los que están, ¿ya? Ah, Eh, sí. entonces, no sé, esperamos un ratito más para ver si entra alguien más. Sí, recién son faltan 3 minutos todavía para las 5. Sí, sí, yo lo abrí antes porque sé que mucha gente empieza a mirar a ver si se pueden ya meter en el sistema. Ya. Néstor, ¿dónde anda? Néstor está en Washington. Ah, Sí, tuvo que viajar porque había familia allá con su hijo, así que sí, no, no coincidían los horarios y tampoco como que la conexión, ¿verdad? Porque depende de dónde estuviera, iba a tener problemas. lo perdonamos, ¿Eh? lo perdonamos. Por esta vez. Por esta vez pasa. Esta vez. Si hay más falta, entonces ya hay que tomar medidas más serias, ¿sí? Nos reuniremos y veremos qué hacer. Sí, 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 por supuesto, sí. No es cuestión de que se tomen así tan fácilmente las cosas, ¿verdad? Ok. No, ya iba Sí, a ser más para debate, sin duda. perdón, sí, sí. Ya, ok. Bueno, yo como siempre estoy atrás, escondida en un rincón, soy la fantasma del grupo. Entonces, por ahí decía, bueno, a ver qué, van a pensar que se equivocaron de lugar y que se metieron en otro fogón, pero no, están en el lugar correcto. ¿Me Eh, recuerdas tu nombre, por favor? sí, cómo no, mi nombre es Cecilia Davico. Mucho gusto de verte. Yo Mucho. lo veo siempre porque, como le digo, yo siempre estoy de fantasma detrás, pero estoy presente en todas las reuniones. Pero sí sé que, como quien dice, nadie me tuvo en cuenta. Mucho gusto, Cecilia. Mucho Gracias, igualmente, gusto. igualmente. Ok. Bueno, no sé, falta un minuto, así que este, Esperamos. Mariano tenemos que ver si puede aparecer o no, lo cual hasta ahora no da señales de vida.
hay más personas que ya se han adjuntado. Ana Hill, por ejemplo, Francisco Lozano, Bruno Lima Rocha, todos son muy bienvenidos, aunque no los estoy viendo, pero ustedes seguramente me están viendo y escuchando. ¿Ok? Sí, hasta ahora no tenemos señales de Mariano. Bueno, No. si Mariano no está, yo voy a presentar a María de Lourdes. Sí, sí, yo Y, también podía hacerlo, pero está bien. ok, Disculpa. si querés hacerlo, Cecilia, sin ningún problema. No, ustedes son los que están siempre. Yo me preparé por las dudas, Muy bien. para saber con quién estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es Sí, lo que sí, sí. corresponde? ¿Ok? Así que te dejo la palabra. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y hoy tenemos el enorme agrado de presentar a María de Lourdes, María de Lourdes Santiago de Puerto Rico. Ella es la senadora del Partido Independentista de Puerto Rico. Comenzó en el año 2001 como vicepresidenta del partido y después en el año 2004 se convirtió en la primera mujer independentista del país. Y María Lourdes tiene una actividad eh, muy en diferentes ámbitos de la política del país, con los derechos LGTB, con el tema ambientalista. Y bueno, le damos la bienvenida y nos gustaría escucharla en su ponencia en este día de la independencia de Estados Unidos. Bueno, muchos saludos a todos y todas. Mi nombre es María de Lourdes Santiago. Soy militante y senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, que es un movimiento de liberación nacional y un instrumento electoral para que llegue el día en que en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños, las puertorriqueñas. Hoy es un día un poco paradójico para nosotros y nosotras aquí, ¿no? Se celebra la independencia de los Estados Unidos y nosotras como institución política representamos la liberación de la última colonia que queda en su forma clásica en esta parte del mundo. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos desde el año 1898, cuando fuimos traspasados como botín de guerra al final de la guerra hispanoamericana. Aunque del mito que se nos enseña en la escuela es que la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico el 25 de julio del 98 se dio como un punto culminante de la guerra hispanoamericana, la realidad es que desde mucho antes los Estados Unidos tenían puesta su mira en nuestro país por lo que representamos en términos geopolíticos. Puerto Rico es la entrada al Caribe, la entrada a las Américas, y para en aquel momento joven imperio era una plaza importante para conquistar. Cuando llegaron los estadounidenses a Puerto Rico en el 1898, intentaron y efectivamente establecieron su dominio en todos los ámbitos. En el campo económico, por ejemplo, llegaron devaluando automáticamente la moneda que se utilizaba, que era la moneda española. Habíamos sido colonia de España hasta entonces, y estableciendo las bases para una cultura política latifundista dominada por el gran capital estadounidense, los grandes sembradíos de caña, seguidos luego por una industrialización, también en manos de los estadounidenses. Por un momento, las petroleras que establecieron sus refinerías en Puerto Rico, y luego un mercado muy amplio de industria farmacéutica y tecnológica. Desde el 1917, contra la voluntad expresa en aquel momento del único cuerpo electo por los puertorriqueños, que era la Cámara de Delegados, a los puertorriqueños se nos impuso la ciudadanía de los Estados Unidos. Y con el pasar del tiempo se convirtió ya en demasiado burdo el modelo colonial sin disfraces, y se gestionó a partir de la década del 50, específicamente entre el 50 y el 52, cómo hacer más digerible la existencia de
una colonia en el Caribe. Y se creó lo que es el gran mito político de esta parte del mundo, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es un triple engaño porque no somos un estado de los Estados Unidos. Según la doctrina jurisprudencial, Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Tampoco somos libres. Aquí en Puerto Rico aplica toda la legislación que aprueba el Congreso de los Estados Unidos y toda la normativa federal, a pesar de que Puerto Rico no tiene ninguna representación en el Congreso estadounidense, más allá de una figura que se llama comisionado residente, que es más bien decorativa, ¿no? Puede hablar, pero no puede votar en los procesos de la Cámara de Representantes. Y tampoco podemos decir que somos asociados porque es una relación profundamente desigual. Y esa desigualdad se ha exacerbado, se ha acentuado a partir del año 2016. En ese año, Puerto Rico tuvo que declararse en quiebra. El país había acumulado una deuda pública monumental, 72.000 millones de dólares que no teníamos forma de pagar. Y por nuestra condición de territorio, no podía utilizar el remedio que tienen, por ejemplo, las ciudades estadounidenses de declararse en quiebra, al amparo de los estatutos de quiebra del gobierno de los Estados Unidos. Así que se aprobó legislación especial que responde, el acrónimo es PROMESA, que es un nombre bastante cínico, y al amparo de PROMESA se estableció un cuerpo de gobernanza fiscal que se llama la Junta de Supervisión Fiscal o Junta de Control Fiscal. Es un organismo compuesto por 7 personas, todas designadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ninguno es un funcionario electo, son sufragados con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Están activos, como les dije, desde el año 2016 y es un cuerpo colegiado que tiene poder de veto judicial sobre la legislación que se apruebe en Puerto Rico, así que su poder va por encima del que tenemos las funcionarias y funcionarios electos, con el fin alegado de poner en orden las finanzas del país. La llegada de la Junta, que creo que es un hecho sin paralelo en la historia de los Estados Unidos en su acercamiento a los territorios, perseguía alegadamente el procurar que Puerto Rico pudiera atender su deuda pública. Sin embargo, en casi 10 años de permanencia de la Junta, la reestructuración de la deuda todavía no ha terminado. Las medidas de austeridad que ha impuesto la Junta han llevado a un gran nivel de precarización, sobre todo a las personas mayores. El primer blanco de las medidas de austeridad fueron, como suele pasar en este tipo de casos, las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del sector público, además de condiciones muy onerosas para los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Dentro de ese escenario, el movimiento independentista que había comenzado a formarse bajo el régimen español a finales del siglo anterior, comenzó a tomar otra forma bajo el régimen estadounidense. Para la década del 30, bajo el liderato de don Pedro Albizu Campos, el Partido Nacionalista Puertorriqueño, y que creía en la acción directa y que fueron auténticos mártires. Por ejemplo, el 30 de octubre de 1950, emulando a los nacionalistas independentistas irlandeses, se declaró una revolución en contra de los Estados Unidos que cobró la vida de muchos nacionalistas y que envió a la cárcel a cientos de independentistas, pertenecieran o no al Partido Nacionalista. La institución a la que yo pertenezco, el Partido Independentista Puertorriqueño, existe desde el año 1946 y desde entonces hemos participado consistentemente dentro del proceso electoral, en algunas ocasiones con más suerte que en otras, hasta que finalmente las circunstancias de gran desilusión en el país con el sistema colonial y con los dos partidos que se han turnado en el poder. Uno, el Partido Nuevo Progresista, que aspira a la anexión a los Estados Unidos, quiere que Puerto Rico se convierta en Estado,
y el otro el Partido Popular Democrático, que aspira a continuar con la colonia a perpetuidad. Ambos partidos han sido ejemplo de corrupción, de incompetencia, de insensibilidad, y tras la designación de la Junta en Puerto Rico ha surgido una nueva ola de conciencia nacional, sobre todo dentro de la gente más joven, representada por las corrientes más diversas, ¿no? Desde la expresión política hasta, digamos, Bad Bunny, que se ha convertido en una señal de identidad puertorriqueña con un mensaje político muy fuerte a través del reggaetón, que es una cosa que jamás hubiéramos pensado posible hace 10 o 15 años. Todo este sentimiento de desolación y de desesperanza convergió en las elecciones pasadas en una alianza electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño, como les dije, un partido histórico desde el 1946, estamos participando del proceso electoral, y el Movimiento Victoria Ciudadana, un partido muy joven que se inició en las elecciones del 2020 y que tiene en su interior no solamente personas que abogan por la independencia, sino gente que también favorece la anexión o la libre asociación, pero que comparten con el Partido Independentista mucha de nuestra perspectiva en la lucha social, la defensa de las comunidades más marginadas, la lucha por la descolonización a través de otras vías que no sean las que se han ensayado hasta ahora. Y el resultado fue que en las elecciones pasadas, por primera vez, como resultado de esa alianza, por primera vez en mucho tiempo, el candidato del Partido Independentista puertorriqueño, el compañero Juan Dalmau, obtuvo más de una tercera parte, o cerca de una tercera parte de los votos, lo que lo colocó en segunda posición, y nos convertimos entonces en una fuerza política con mucha mayor gravitación y pertinencia en la vida social y política del país. Esa es la circunstancia en la que nos encontramos ahora, preparándonos para lo que puedan ser las elecciones del 2028 y qué otra forma tomará este tipo de acuerdo político que nos permita, por un lado, encarrilar al país para una auténtica rehabilitación del tema fiscal, del tema económico, pero por otro, lo que es para nosotros esencialísimo, la descolonización. Nuestra propuesta histórica, y la comparten los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana, es una convocatoria a una asamblea de estatus en las que delegados de las distintas opciones emplacemos al Congreso de los Estados Unidos para que digan con todas sus letras cuáles son las verdaderas posibilidades del futuro político de Puerto Rico. Nosotras estamos convencidas, y si algo corrobora la política xenófoba y racista de Donald Trump, es esto: Puerto Rico es lo que podríamos llamar un donante incompatible con el cuerpo político de los Estados Unidos. Somos latinoamericanos, somos caribeños. Después de 120 y tantos años de coloniaje en Puerto Rico, lo que se habla es español. De hecho, nos referimos al inglés como el difícil. Esto es un tema que alguien con la distancia del tiempo documentará mejor, pero en Puerto Rico la resistencia cultural es tremendamente fuerte. Venimos con otra idiosincrasia. Así que yo creo que es muy claro para todo el mundo que Puerto Rico nunca se va a convertir en un estado de los Estados Unidos. Bueno, ya Trump ha adelantado que preferiría anexar a Groenlandia y a Canadá, ¿no? Puerto Rico no está ni en la lista, además de las grandes demostraciones de desprecio abierto que ha tenido hacia Puerto Rico. Pero todas esas cosas es importante que el Congreso las diga, las exprese con la mayor formalidad para que podamos trazar en conjunto una manera de superar la condición de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado, y lleguemos eventualmente a tener el lugar que nos corresponde en la comunidad de las naciones, y llegue el día en que, de la misma manera que hoy ellos celebran su independencia, acá en Puerto Rico también celebremos que llegue el día en que seamos nosotras y nosotros los que mandemos en nuestro archipiélago. Muy interesante. Es muy y realmente choqueante ver el tema de recursos naturales
y el problema de Vieques y las contaminaciones nucleares y tóxicas. Yo sé que, no sé si te molesta que te pregunte esto, pero sé que estuviste un mes en prisión por ser activista ambientalista y nos gustaría que nos pudieras dar una situación de cómo están estos hechos ahora en la actualidad. Puerto Rico es un archipiélago que tiene dos pequeñas islas municipios, Vieques y Culebra. Vieques y Culebra durante mucho tiempo, durante cerca de 6 décadas, fueron emplazamientos militares. Culebra perdió su utilidad militar para los años 70, a mediados de los años 70, como resultado de una campaña de desobediencia civil en la que fue protagonista el presidente de nuestro partido, Rubén Berrío, que fue encarcelado junto a una docena de compañeros. Y los recursos militares se concentraron entonces en la isla de Vieques, que funcionaba en conjunto con una enorme base militar que se encuentra en el municipio de Ceiba, que se conoce como Roosevelt Roads, o se conocía como Roosevelt Roads. Durante más de 40 años, la gente de Vieques vivió en un perpetuo asedio. La isla está dividida estaba dividida en 3 secciones, y los habitantes en el medio, a un extremo el depósito de municiones y al otro extremo prácticas con bala viva más de 200 días al año. Desembarcos, bombardeos, un estado de guerra absoluto que naturalmente tuvo un efecto devastador en el ambiente y en la salud de los viequenses. Vieques todavía es el municipio con la mayor incidencia de cáncer en Puerto Rico. Y en el año 1999 ocurrió una terrible tragedia. Durante un ensayo de bombardeo, un avión dejó caer una bomba no en el blanco en el que debía depositarla, sino sobre una torre de observación donde estaba un puertorriqueño. Y la muerte de ese puertorriqueño, David Sanes, revolucionó al país y generó una inmensa ola de indignación. Y las personas que por mucho tiempo habían sido indiferentes a la tortura que sufría el pueblo de Vieques se volcaron, enormes manifestaciones en las calles y un proceso larguísimo de más de 3 años de desobediencia civil. Durante un año, el Partido Independentista Puertorriqueño mantuvo ininterrumpidamente un campamento en una playa a la que solo se podía accesar por agua. Y después de la primera retirada, los primeros arrestos que se dieron de los acampantes de ese y de otros puntos, comenzamos una jornada de desobediencia civil de 3 años que consistía en que cada vez que se anunciaba bombardeo, entraba un grupo de compañeros y compañeras del Partido Independentista. En mi caso, entré junto a otras 4 militantes del partido, fuimos arrestadas, cumplimos un mes de cárcel en conjunto, casi 1.000 puertorriqueños y puertorriqueñas estuvimos presas distintos periodos de tiempo para lograr la desmilitarización de Vieques. Eventualmente, la presión fue tanta que cesaron las prácticas de bombardeo, se inició un proceso todavía incompleto de devolución de los terrenos y de descontaminación. Es un proceso que va terriblemente atrasado. Todavía existe una cantidad significativa de municiones, de bombas vivas. Así que buena parte de ese espacio todavía ni siquiera es accesible para los viequenses y las viequenses o para nadie en Puerto Rico. Y en el caso de Roosevelt Roads, la inmensa base militar, es ahora, bueno, Puerto Rico se ha convertido, sobre todo en los últimos años, en un paraíso de evasión fiscal. Aquí existe legislación que privilegia la llegada de millonarios, en particular estadounidenses, que prácticamente no tributan aquí, no tienen que tributar, como en Puerto Rico no se tributa a nivel federal, en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Así que estos millonarios se trasladan a Puerto Rico, solamente tienen que vivir aquí la mitad del año, dejan de pagar contribuciones en su estado de origen, dejan de pagar contribuciones a nivel federal, y establecen, ha habido un patrón terrible de desplazamiento, ¿no? Es gente que llega con efectivo a comprar casas literalmente al precio que se le ponga. Y esto ha creado una anomalía enorme en el mercado inmobiliario. Y lo menciono en conexión con Roosevelt Roads porque en lugar de estarse
preparando el país para habilitar ese espacio espectacular, es un espacio inmenso, de enorme valor, para de alguna forma recompensar las pérdidas que produjo la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, pues se está convirtiendo en un espacio en el que tienen puestos los ojos los inversionistas que ya están acaparando sobre todo las costas en Puerto Rico. Ese tema del desplazamiento por parte de estadounidenses es un tema muy agudo en nuestro país. Para una familia joven es prácticamente imposible plantearse el comprar una casa, sobre todo en las áreas metropolitanas. Para que tengan un ejemplo, ahora mismo en la zona del condado nunca ha sido una zona accesible, nunca ha sido una zona barata, pero cerca de una docena de edificios que se están construyendo, los apartamentos comienzan en los 3 millones, en los 4 millones de dólares. Estamos hablando de un problema de desplazamiento inmenso, que cuando se une a la imposibilidad de conseguir trabajo, al alto costo de vida, a la precariedad de los servicios en Puerto Rico, estamos ya comenzando a padecer el efecto de la política de los Estados Unidos de reducir las aportaciones de nivel central, las aportaciones federales. En Puerto Rico, como parte del proyecto colonial, se ha desarrollado una inmensa dependencia de los fondos de los Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema de salud de Puerto Rico depende de las aportaciones de Medicaid, en cerca de 3.000 millones de dólares al año. Una vez desaparezcan esas aportaciones, el sistema de salud pública en Puerto Rico va a colapsar, como colapsarían otras estructuras de asistencia social si desaparece el SNAP, que es la ayuda alimentaria para familias, y otros servicios. Además de toda esa tragedia general de la colonia, en Puerto Rico sufrimos tremendamente el azote de un huracán muy poderoso en el año 2017, el huracán María. Acabó con el 100% de la red eléctrica, el 100% de la red eléctrica colapsó, y los fondos de recuperación, aun cuando han estado disponibles, han sido muy mal utilizados, corrupción rampante sin que nadie haya tenido que responder por eso, y toda esa cultura del desastre que alimenta el corporativismo estadounidense, ¿no? Muchísimos contratos para corporaciones estadounidenses sin que se vea que el país esté recuperándose. Como resultado de esa infraestructura devastada y de la quiebra, se impuso la privatización de los servicios energéticos y actualmente tanto la generación de energía como la transmisión y distribución, que antes estaban en manos de una corporación pública, ahora están en manos de conglomerados privados, y los apagones son la orden del día, la infraestructura sigue en un estado muy precario, ya que comenzó la época de huracanes, así que estamos en un momento crítico, porque si vuelve a pasar un huracán categoría 4 o categoría 5, la recuperación va a ser aún más lenta de lo que fue en el año 2017. De hecho, todavía en Puerto Rico no nos hemos recuperado. Hay decenas de miles de casas que nunca pudieron reconstruirse, espacios públicos que continúan perdidos. Así que un poco se han juntado muchísimos elementos para crear una situación de gran desamparo en nuestro país. María Lourdes, yo escuché tu charla en el Senado justamente por la temporada de huracanes, que estabas haciendo hincapié en esta situación, que después del huracán María es muy probable que esto se repita, y la falta de fondos y la falta de preparación. Y ante eso, ¿cómo responde la población? ¿Cuál es la manifestación del pueblo en Puerto Rico? Hay gente que está profundamente desilusionada, hay gente que un poco ha perdido la esperanza de que esto pueda transformarse y que va a seguir votando por los partidos tradicionales, no importa qué. Pero hay otro sector importante y por supuesto la gente más joven tiene mucho que ver con esa transformación, y la muestra fueron los resultados electorales del cuatrienio pasado, sí, del año 2024. Yo creo que cada vez más gente se va dando cuenta de que lo que está ocurriendo no es accidental. El hecho, por ejemplo, de que la Junta de Control Fiscal
que lleva aquí 9 años, no haya podido promover un solo proyecto de desarrollo económico, uno, de que los términos de la reestructuración de la deuda van a terminar siendo impagables para nosotros, de que sabemos que el gobierno hay que reformularlo. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico no podamos prepararnos para los huracanes en el año 2025, que no podamos tomar las previdencias mínimas? Nada de eso es accidental. Un funcionario del Partido Nuevo Progresista dijo una frase muy célebre hace unos años, decía, ¿y qué es lo que yo veo? Veo un Puerto Rico sin puertorriqueños. Aquí, en un momento, Puerto Rico representó un gran valor en términos geopolíticos militares para los Estados Unidos, ¿no? Roosevelt Roads, otras bases como la base Ramey, otras bases menores, un punto importante en términos militares. Aunque esa importancia ha cedido porque, bueno, en Vieques se fueron, claro, por la desobediencia civil, pero también porque la guerra se hace de otra manera. Ya no hay que ensayar el desembarco de Normandía. Es otra forma de hacer la guerra. Pero se ha convertido Puerto Rico en un espacio muy codiciado para los intereses estadounidenses, los intereses económicos que son los que mueven la política. Entonces, la llegada de todo este capital, todo este movimiento de desplazamiento de las comunidades, la manera en que están acaparando los mejores espacios, no solamente en nuestras costas, que son espectaculares, los lugares donde se concentra el recurso agua, como son los pueblos de la montaña. Entonces, todo esto es parte de una forma de recolonización más sutil, ¿verdad? Pero creo que mucha más gente se está dando cuenta de eso y que mientras nosotras sigamos haciendo nuestro trabajo, que naturalmente es muy difícil hacer política sin recursos, nosotros competimos contra el establishment económico del país, contra los comités de acción política que le dan millones de dólares a los demás candidatos del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular. Es una lucha desigual en términos de recursos mediáticos, de acceso a la prensa, pero creo que cada vez más gente se da cuenta de que sí es posible transformar el país. Entonces, nosotros que venimos además de una tradición política martiana, ¿no? Nosotros nos entendemos dentro de esa corriente caribeña de José Martí, Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña, las figuras que soñaban con esta gran unión antillana. Parte de nuestro trabajo político es no solamente hablar puntualmente de ¿y qué queremos hacer con el servicio eléctrico? ¿O qué queremos hacer con la educación pública? Sino mantener viva la esperanza. Puerto Rico nunca ha conocido la libertad, hasta desde que llegaron los españoles hasta hoy que estamos bajo el dominio de la Junta de Control Fiscal. Nunca hemos tenido nuestro destino en nuestras manos y parte de la función política entonces es hacerle sentir a la gente que es posible, que aquí hay muchísima gente capaz, muchísima gente buena. Y por eso es tan importante participar de foros como este y agradezco tanto a Mariano que siempre ha sido tan y tan solidario con el tema de la independencia de Puerto Rico. Bueno, y Mariano está en Cuba y bloqueado, no puede entrar y te manda muchísimos cariños y dice que lamenta muchísimo no poder escucharte. Y en relación, vos hablabas de la corriente de solidaridad. ¿Cómo se organiza Puerto Rico con otros países para trabajar en esta solidaridad y para romper el aislamiento que Estados Unidos quiere imponer sobre el país? En nuestro caso, el Partido Independentista es integrante de organizaciones como la Internacional Socialista, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos. Participamos todos los años en el peregrinaje a las Naciones Unidas ante el Comité de Descolonización, que tengo que decir que hay que repensar la forma en que las Naciones Unidas están interviniendo en el caso de Puerto Rico, ¿no? Se ha convertido en un ejercicio casi en automático sin que logremos que el tema de Puerto Rico llegue a la Asamblea General. Llevamos décadas y décadas en el Comité Especial de Descolonización, que todos los años aprueba una resolución, pero de ahí no pasa. Así que dependemos, ¿no? Y necesitamos estrechar esos lazos de solidaridad con otros países y con otras organizaciones y con otros movimientos de liberación nacional
que existen en el mundo, que aunque en circunstancias muy distintas también están luchando por su independencia, ¿no? El caso de Escocia o el caso de Irlanda, el País Vasco, Cataluña, Palestina. Palestina, el pueblo saharaui, con quien por quien sentimos una devoción muy específica, ¿no? Se encuentran en el pueblo que quizás está en la condición más angustiosa después de los palestinos en este momento. Y así tratamos de forjar esos vínculos y de que se conozca la situación de Puerto Rico, que mucha gente piensa, bueno, pero es que son ciudadanos estadounidenses, es que tienen un vínculo, es que reciben dinero de los Estados Unidos. Esa no ha sido la receta para la prosperidad en Puerto Rico. Por el contrario, han sido instrumentos para fomentar la dependencia y la pobreza. No existe en la historia de la humanidad una colonia próspera en sus términos. No existe una colonia que trabaje para su gente. Y hemos visto cómo se va modificando ese paisaje colonial, pero siempre con las mismas señales, ¿no? De los puertorriqueños y puertorriqueñas llevando la peor parte. Y especialmente después del huracán María, fue tan notable el desprecio de Trump hacia el pueblo puertorriqueño que uno desde afuera esperaba que hubiera habido una reacción internacional apoyando y condenando. Sin embargo, no pasó. Y ahora en esta situación tan lamentable que estamos todos los países, bueno, quizás es posible que también otros países que antes no veían la situación de Puerto Rico tomen conciencia y se unan, ¿no es cierto? Ahora está BRICS en Brasil y Lula quizás pueda poner un poco de también su granito de arena para mover otro orden internacional que no sea el que está queriendo imponer Trump. Esperamos que así sea. Yo creo que de alguna manera la brusquedad de Donald Trump, ¿no? Este estilo descarnado. Alguien me decían que un compañero de otro país me decía, bueno, quizás esto termina siendo hasta bueno en el sentido de que permite que la gente comprenda la crudeza de lo que siguen representando los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico nos ha golpeado muy duro el tema migratorio, porque Puerto Rico tiene unos vínculos muy, muy estrechos con la República Dominicana. Bueno, estamos a 25 minutos en avión. Aquí hay decenas de miles de dominicanos y dominicanas. Y las redadas contra las personas con estatus migratorio irregular se han dado en unas condiciones absolutamente abusivas, familias separadas, y para nosotros no se trata solamente de lo que haga Estados Unidos con migrantes, es que la comunidad dominicana es parte del entramado social de Puerto Rico. Por ejemplo, hace un tiempo llegaba una embarcación estadounidense, una embarcación dominicana, una yola, con inmigrantes, y estaba la migra estadounidense corriendo en una playa. Y la gente, los puertorriqueños que estaban de playa, diciendo a los dominicanos, siéntate aquí para que se crean que estás conmigo, para que no te agarren. O sea, aquí hay un sentido de solidaridad y de protección muy grande. Y quiero pensar que dentro de toda la tragedia que es ese fascismo estadounidense que está arropando en tantas esferas de la vida, ¿no? Lo que está pasando con las mujeres, lo que está pasando con la diversidad racial, con las comunidades LGBT, que de alguna manera esto sirva para sacudir conciencias y que la gente se dé cuenta de que el mal existe y opera políticamente, y de que la única manera de confrontarlo es tomar el poder político. Nosotros desde la oposición hemos hecho todo lo que es posible, ¿no? Se protesta, se busca solidaridad, se marcha, pero no es suficiente. Hay que tener el poder político en las manos, y el hecho de que en Estados Unidos no exista una respuesta coherente, amplia, de los sectores más progresistas ante la figura casi caricaturesca del Partido Republicano, habla muy elocuentemente del desgaste de ese país. Entonces, no es por ahí que puede ir el progreso de la humanidad. Y esa debe ser la lección que saquemos de estos años, de lo que está pasando y de lo que nos espera con esta administración en Estados Unidos.
Sí, nosotros estamos viendo acá en Estados Unidos prácticamente el fin de la democracia, porque la separación de poderes prácticamente ya está dejando de existir, porque el poder ejecutivo es el que está decidiendo con una Corte Suprema totalmente servil a Trump. Y el Partido Demócrata tiene una respuesta más que silenciosa para la gravedad de los hechos. Así es. Lourdes, hay los derechos humanos en Puerto Rico. Hay una organización, yo soy argentina, tenemos siempre nuestro orgullo, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron las mujeres que enfrentaron la dictadura genocida de los años 70. ¿Hay organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico? Hay organizaciones, pero digamos segmentadas según las causas, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico hay ramales de Amnistía Internacional que hacen un trabajo muy importante de documentar la interferencia del Estado, la violación de derechos civiles en distintas instancias. Organizaciones estadounidenses como el American Civil Liberties Union, la ACLU, tiene en Puerto Rico también una presencia bastante activa, y otras organizaciones, por ejemplo, las que se dedican a los derechos de las comunidades LGBTIQ, como la Federación LGBT, organizaciones que surgen para atender situaciones en momentos específicos, las madres de jóvenes con diversidad, de niños con diversidad funcional. Por ejemplo, que es mi caso, yo tengo un hijo dentro del espectro del autismo y en parte por eso he estado muy activa dentro de ese tema. Existe ese tipo de organizaciones. Institucionalmente, el Estado tiene una comisión de derechos civiles, pero su efectividad, se podrán imaginar, ¿no? Es un organismo del Estado, así que cuando ha tenido una dirección, ¿verdad? Cuando ha tenido en el mando a gente realmente capaz, autónoma, pues eso no dura mucho y son suplantadas por gente más adepta al régimen. Ese es el estado de los derechos, de las organizaciones de derechos civiles y humanos en Puerto Rico. Muy bien. Bueno, me gustaría saber si hay gente del panel que tenga alguna pregunta para María de Lourdes y les daríamos lugar para las preguntas. Carlos. Sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante sin duda. Eh, es una pregunta que reconozco mucha ignorancia de parte mía. Yo tengo la sensación que en una época mucha gente joven se iba de Puerto Rico al continente, digamos, adentro de Estados Unidos, para perseguir mejores carreras, estudios, lo que sea. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Se sigue perdiendo gente joven? ¿Y cómo lo recibe el país ahora de Trump a los puertorriqueños? Porque evidentemente no los puede deportar, pero seguramente no les debe hacer la cosa muy fácil. No es que siga, es que se ha agudizado, sobre todo después del huracán. En Puerto Rico, más de la mitad, nosotros tenemos cerca de 4 millones de puertorriqueños en Estados Unidos versus 3 millones aquí. Más de la mitad de nuestra nacionalidad está en Estados Unidos. Y es un exilio que ha ido variando según las épocas. Para los años 40 y 50 era el campesinado que terminaba en las fábricas, en las urbes estadounidenses, o los puertorriqueños que se iban al trabajo agrícola en condiciones terribles, ¿verdad? Casi esclavas en los grandes campos de cultivo de los Estados Unidos. En los últimos años, los egresados de nuestra universidad se van porque no consiguen trabajo. Aquí, por ejemplo, hay un recinto, el recinto universitario de Mayagüez, parte de la universidad pública, especializado en ciencias de la ingeniería. El 90% de los egresados tienen ofertas de trabajo antes de que terminen sus estudios y se marchan a los Estados Unidos, donde tienen muchísimas más posibilidades de echar hacia adelante. Y sí se ha recrudecido naturalmente en los Estados Unidos la xenofobia, el racismo. La actitud del presidente es un poco como darle permiso a la gente, ¿no? De que vuelque todo su odio a la diversidad. Y en Puerto Rico todo el mundo
todos y todas tenemos familia allá, todo el mundo. Así que uno vive un poco con el corazón apretado cada vez que llegan las noticias de incidentes violentos. Ahora a través de las redes tenemos acceso cada vez que hay una familia que sufre algún percance por razón de ese odio racial en los Estados Unidos. Es una situación muy dura, muy dura. Y aunque sí, no pueden ser deportados porque son ciudadanos estadounidenses, viven con el mismo temor porque es que, bueno, pues físicamente somos, es evidente que ¿verdad? No somos gente blanca estadounidense. Hablamos, el que habla inglés igual habla con el acento, o hablamos en español cuando se está en Estados Unidos. Así que sigue siendo, se ha agudizado esa angustia de la diáspora, pero algo muy importante, se ha politizado muchísimo la diáspora en los últimos años. Siempre hemos tenido pues, Nueva York, que era el sitio donde se concentraban más puertorriqueños, la Florida también, pero la Florida es otro espacio, ¿verdad? La Florida tiene su propia dinámica, pero en Washington State, por ejemplo, o en Connecticut, vemos organizaciones que antes no existían, mucha más conexión de los puertorriqueños en la diáspora, acá con el archipiélago, y un fenómeno muy particular de generaciones puertorriqueños y puertorriqueñas de segunda y tercera generación que apenas han visitado a Puerto Rico, que apenas hablan el español y su identidad es 100% boricua, 100% puertorriqueño. Es una cosa muy, muy conmovedora, cómo ese sentido de identidad puede tanto. Yo tengo, por ejemplo, tengo un amigo, sus hijos son mitad puertorriqueños, mitad irlandeses, parecen irlandeses completos, ¿no? Pelirrojo, ojos azules, pero son de los que dicen boricua para que tú lo sepas, aunque es de los pocos que puedan hablar en español. Y eso es algo muy, muy reconfortante, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el huracán, con los terremotos del año 2020, con la pandemia. Yo creo que en, en momentos de gran desolación, la gente busca refugio en su identidad nacional, en el patriotismo. Yo recuerdo cuando el huracán, que aquí estaba todo desolado, que aquí no había un árbol en pie, era una cosa, parecía que habían bombardeado el país. Yo no sé de dónde salió tanta bandera puertorriqueña. La gente lo que sacaba era la bandera, como señal de esperanza, como petición de auxilio. Y cómo la diáspora estadounidense se volcó en ayuda, recogiendo cantidades enormes de dinero, enviando contenedores con alimentos, con baterías, con linternas, con medicamentos. Entonces, yo creo que esta crisis ha solidificado ese puente siempre presente entre la diáspora y el archipiélago. Gracias. A usted. Ricardo, me parece que usted está levantando la mano, tiene una pregunta. Gracias, Adriana. Senadora, saludos. Un fuerte Saludos. abrazo desde esta parte del Caribe, aquí en Caracas, Venezuela. Gracias por su tiempo, ¿no? Y por su impresionante explicación tan resumida de la complejidad de Puerto Rico. Voy a preguntar algo y le pido disculpas si ya habló de esto al inicio de su presentación, porque entré como 10 minutos tarde, pero que quería si nos podía compartir un poco sobre el tema de los plebiscitos o los referendos que han habido en Puerto Rico para el asunto de definir la independencia. Si mal no recuerdo, creo que en el 2012 hubo uno y la estatidad ganó como con 600.000 votos y la independencia quedó como en segundo lugar con 300.000, pero luego ahora en noviembre del 2024 tuvieron otro, aunque no era vinculante. Creo que la estatidad quedó de primero y el Estado Libre Asociado, que se incluyó como segundo, y luego la independencia como en tercer lugar. Y concluyo diciendo cuál es la razón, escuchar un poco su perspectiva sobre por qué el tema de la independencia. Y yo soy alguien que piensa que Puerto Rico debe ser una república independiente y entrar al concierto de las naciones latinoamericanas como con su propia, bueno, su propio gobierno y todo.
¿qué piensa usted que han sido las razones por las que no ha encontrado tanto eco en la población boricua, en la isla, en Borinquén, el asunto de la independencia? Y concluyo dando la bienvenida a una amiga que es hija de puertorriqueño en Estados Unidos, ya se conecta desde Louisville, Kentucky, Yaima la ve, que veo que está conectada. Gracias. Bueno, muchos saludos primero, saludos a la compañera puertorriqueña y un abrazo. Sobre las votaciones en torno al estatus, ninguna consulta de estatus ha sido vinculante. Todas han sido diseñadas por el partido que en ese momento esté en el poder y han pecado de una gran falta. Todas responden a la definición que en ese momento el partido que tenga el poder quiere hacer de las opciones de estatus. Ninguna ha sido consensuada con el Congreso de los Estados Unidos, así que no solamente que no sean vinculantes en términos jurídicos estrictos, es que no tenemos manera de saber si una opción, tal y como aparece en cada una de esas papeletas, han sido 5 las últimas votaciones de estatus, realmente es viable. Y esa ha sido la preocupación y esa ha sido la reserva del Partido Independentista puertorriqueño. Por eso, por ejemplo, en la votación sobre estatus que se realizó junto con las elecciones generales en noviembre del año 224, nosotros hicimos un llamado al boicot. Nosotros, bueno, el que quiera votar, que vote. Nosotros como institución no vamos a apoyar esa votación, no vamos a hacer campaña, no vamos a tocar el tema de la votación porque es una votación totalmente amañada. A pesar de eso, un 12% del electorado votó por la independencia. O sea, nosotros diciéndole a la gente, no votes, no votes, no votes, y la gente, 12% votó por la independencia y 30% votó no por el Estado Libre Asociado, votaron por la libre asociación. Y es importante ese señalamiento porque el movimiento anexionista, el movimiento estadista, sí hizo campaña y gastó millones de dólares en la campaña. El partido y los comités de acción política que se crearon para promover la votación. Y como pintaban a la libre asociación, es como, esos son los mismos independentistas, comunistas, todos los istas, ¿no? Y a pesar de eso, 30% por la libre asociación y 12% por la independencia. Me parece que es un dato tremendamente revelador, sobre todo cuando lo que le decíamos a la gente, no votes, deja esa papeleta en blanco, y aún así logramos esos resultados. ¿Por qué en Puerto Rico la independencia no es un movimiento mayoritario? Bueno, aquí que hay muchos argentinos, creo que pueden entender esta comparación que utilizaba un compañero del partido. Ser independentista, pues tener un partido independentista en Puerto Rico es como tener un partido vegetariano en la Argentina. O sea, es algo que va a contrapelo, ¿no? Como que vas a promover el ser vegetariano en la Argentina. Bueno, aquí la cultura de dependencia está profundamente acendrada no solamente en lo individual, sino como comentaba hace un rato con el tema de los fondos federales, institucionalmente en el gobierno. Es como una gran piñata, ¿no? De la que cae lo que el más listo puede agarrar. Entonces, ir contra esa dependencia muy específico cuando los referentes que tenemos causan en la gente muchísima presión. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros los integrantes del Partido Independentista puertorriqueño? Es que ustedes son unos comunistas, que ustedes lo que quieren es que esto sea como Haití, como Cuba, como República Dominicana. Es un discurso muy poderoso contra el cual es muy difícil ir porque Puerto Rico no conoce otra experiencia que no sea la experiencia colonial. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que en el imaginario de mucha gente no tiene espacio porque no pueden vincularse con esa posibilidad, no la conocen ni siquiera de lejos. Por eso es que lo que está ocurriendo, el decir, caramba, somos ciudadanos estadounidenses, los americanos están aquí desde el 98 y estamos en quiebra y no hay trabajo y los precios siguen subiendo y no puedo comprar una casa y no puedo alquilar un apartamento, y no puedo, la gente se sigue yendo. Eso por primera vez está haciendo que la gente se plantee que la colonia no pueda ni siquiera responder por las necesidades materiales inmediatas.
que no es una preocupación menor. Nosotros desde el independentismo tenemos que reaccionar con comprensión a lo que es los reclamos de la gente. Yo no puedo, a una familia que depende de asistencia nutricional que viene del gobierno de los Estados Unidos, es muy difícil explicarle la teoría política detrás del sistema imperialista, ¿no? Y ese es un trabajo que tendremos que ir haciendo, procurando cómo se generan las bases para un desarrollo sostenible en Puerto Rico. Ya está demostrado que bajo la colonia eso no va a ser, ¿verdad? Tristemente demostrado, pero está ese camino recorrido. Ahora la pregunta es cómo planteamos la rehabilitación económica del país en una situación que para nosotros lo que aspiramos es a una relación de amistad y cooperación con los Estados Unidos. El independentismo no quiere ser enemigo de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque es que allá está más de la mitad de nuestra gente. Entonces, para nosotros sería muy importante que cuando cambie nuestra relación con los Estados Unidos pudiéramos contar, por ejemplo, con libre tránsito, porque nuestra gente está allá. Y por eso, y lo comenté ahorita, para nosotros todas estas votaciones sin ninguna consecuencia ya se demostró que fracasaron. Aquí tiene que haber un frente unido de gente de todo el espectro político, que vayamos con una sola voz al Congreso de los Estados Unidos a decirle, ustedes tienen que asumir su responsabilidad histórica, porque Puerto Rico no es colonia, ni del Partido Nuevo Progresista que quiere la anexión, ni del Partido Popular que quiere la colonia. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, les toca a ellos hacer su parte. Pero ¿qué pasa? Esos partidos tienen su vida hecha con las cosas como están. Aún el partido que promueve la anexión, que es un partido que ha tenido un número récord de funcionarios públicos corruptos convictos, que han sido responsables de la quiebra del país, ellos están muy cómodos con lo que hay. No hay ninguna voluntad genuina de descolonización, porque todo el mundo está acomodado y acomodada en el sistema. Entonces, nosotros, por eso el independentismo representa, y es lo que puede ser difícil de digerir para alguna gente, nosotros vamos contra la corriente completa, no solamente porque no creemos en una relación de inferioridad política, es porque creemos que el orden económico en Puerto Rico también hay que rehacerlo. ¿Y han llegado propuestas de inversionistas europeos o inversionistas de Estados Unidos, supuestamente progresistas, gente de negocios, que quiera asociarse desde el ecoturismo, de alguna manera para tomar los recursos naturales de Puerto Rico y plantear un frente económico distinto, o eso es inviable? Bueno, no, yo creo que lo del inversionista progresista está por ahí con los unicornios. Yo creo que está difícil. La inversión que está llegando, por ejemplo, ahora mismo hay dos grandes proyectos, dos megaproyectos turísticos, uno en el área este del país, uno en el área oeste. El del oeste se llama Esencia. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Se va a quedar no solamente con buena parte de la costa, sino que en el tema del recurso agua va a generar unas grandes vulnerabilidades. Hay inversionistas estadounidenses e ingleses, pero no vienen a nada bueno. No vienen a nada bueno. Todo lo contrario, vienen y un poco para volver al tema de la quiebra del país. ¿Por qué Puerto Rico llegó al punto que llegó de la quiebra? Porque como la colonia sirve a los intereses económicos del imperio, en Puerto Rico todo lo que se prestaba al gobierno disfrutaba de triple exención. Entonces las ganancias que generaban los que le prestaban a Puerto Rico, los que invertían en bonos del gobierno de Puerto Rico, esa gente no tributaba ni en Puerto Rico, ni en su jurisdicción de origen, ni en la jurisdicción federal. Entonces siguieron prestando y prestando y prestando, aun cuando sabían que ya el Estado no estaba en condiciones para un repago saludable, porque es que siempre ganaban, siempre ganaban. Y toda esta reestructuración de la deuda, y las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión, no perdieron nada con Puerto Rico. Y lo mismo pasa, pues todas las propuestas que existen ahora mismo de desarrollo son
propuestas de grave amenaza para la integridad territorial, para la integridad ambiental del país. Especialmente para los recursos naturales. Sí, como Que también. estamos en una situación muy crítica, ¿no? El tema de la crisis, el calentamiento global, el cambio climático, la crisis climática. Puerto Rico está perdiendo grandes extensiones de terreno costero por virtud de la erosión, y el gobierno convocó a un grupo de expertos y asesores que produjeron un plan que es un ejemplo que debería seguir cualquier país, pero ahora no lo quiere adoptar. El gobierno convoca a los expertos preparan el plan y el gobierno dice ahora no voy a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque sería ponerle freno a las construcciones en las costas, que son ahora mismo el terreno más vulnerable, porque es donde están construyendo todos estos millonarios que vienen desde los Estados Unidos. Pues naturalmente se quieren quedar con lo más bonito, y aquí hay unos lugares absolutamente paradisíacos que están todos en grave peligro. Sí, sí. Muy bien, yo no sé si hay más gente del panel que quiera hacer alguna otra pregunta a María de Lourdes. Bruno. Hola, no, cosa rápida, gracias por la invitación, gracias senadora por la presencia. Quería preguntar si, es una pregunta un poco, perdón, un poco más fútil, si hay algún tipo de contribución, colaboración de íconos, por ejemplo, tanto deportivos como culturales, porque la isla es muy conocida afuera, por ejemplo, por artistas y por deportistas. Estas personas más icónicas se suman a algún tipo de lucha en Puerto Rico, o esta presencia simbólica se da solamente como publicidad de ellos mismos? Usualmente la clase artística o los deportistas son muy reticentes a entrar a la política. La gran excepción y la pauta ahí la ha marcado Bad Bunny, quien durante la campaña electoral gastó mucho dinero en billboards, en carteles de expresión contra el Partido Nuevo Progresista. Participó de la actividad de cierre de la alianza, de la coalición con la que fuimos a las elecciones. Estuvo allí, dio un concierto ante 40.000 personas como parte del cierre, y a él se sumaron otras figuras importantes como Cani García, Residente, que también es un músico muy conocido y él es independentista de toda la vida, ¿no? Residente viene de una familia independentista y siempre ha sido muy vocal y muy solidario, pero definitivamente el hito lo ha marcado Bad Bunny, con su enorme contribución en la campaña y con el mensaje de su último disco, que aquí revolucionó al país, ese sentimiento nacionalista. De hecho, hoy 4 de julio presentó su video Un verano en, bueno, como hablamos nosotros, ¿verdad? Nueva York, no Nueva York, que es, ¿verdad? Una canción muy importante para la diáspora. Su contribución realmente ha sido importantísima en estos momentos. Sí, tengo justamente la canción porque me la compartió Maritelma, así que después la vamos a compartir en el chat del fogón para que lo tengan. Bueno, María Lourdes, ha sido no solamente muy inspirador escucharte, sino que como siempre nos quedan ganas desde nuestra ingenuidad, pero decir cómo podemos ayudar a Puerto Rico, y que sea a lo mejor a través de Hispanic LA y publicaciones o voces que puedan tener representación desde allí para poder ayudar a Puerto Rico de alguna manera. Si bien en este momento estamos todos en necesidad de ayuda, nadie puede ofrecer nada porque estamos todos necesitando ayuda, pero bueno, la unión hace la fuerza, y es hermoso escucharte. Tu energía, tu ímpetu, tus ganas contagian. Así que muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes por la oportunidad, representa muchísimo para mí. Igual acá a las órdenes en Puerto Rico. Mi abrazo a Mariano, como dije, siempre tan solidario y tan generoso.
mi agradecimiento a todos y todas ustedes por haberme invitado, por haberme escuchado. Muchas gracias.